¿Están listos? Este es el cuarto donde comenzó todo. Hola crafters, bienvenidos el día de hoy. Gracias por venir a este cafecito. Les quiero contar la historia de cómo me convertí en youtuber, así que esta es la verdadera historia de Crafting Geek. Todo comenzó gracias a una bufanda. Sí, una bufanda. Ustedes no sé si se acuerdan, pero hace 8 años hubo una moda intensa de las tablitas de tejido, que son estas de aquí. La gente tejía todo aquí, pero principalmente bufandas. Pero las instrucciones de esta cosa eran horribles. Era como de que toma el punto, no sé qué, con el gancho, no sé cuál, de 3 maromas y haga así 1000 cosas, ¿no? Y nadie entendía cómo cerrarlas. Mucha gente se daba por vencida y dejaba la bufanda ahí botada. Es más, si ustedes están viendo este video y dejaron una bufanda botada, denle like al video. Y yo de verdad quería regalar mi bufanda, así que me puse a investigar dónde me podían enseñar a cerrarla. Y resultó que una señora que vive cerca de casa de mis papás sabía hacerlo y me enseñó. Aprendí y dije, wow, este es conocimiento que debo compartir con el mundo. Así que grabé un video, lo subí a YouTube y lo dejé ahí. Pero esta es la parte donde comienza la historia. Y de hecho podemos ir a casa de mis papás para que sepan dónde fue todo. ¡Vamos! Vamos a ver si hay alguien. Hola. Hola. Vine a enseñar a los crafters dónde comenzó todo. ¿Podemos pasar? Pasen adelante. ¡Yay! Ok, ¿están listos? Este es el cuarto donde comencé a grabar. Hace 8 años, este era mi cuarto. Aquí es donde todo sucedía en mi vida. De hecho, ahorita que llegué, ya llevo 3 años viviendo sola. Esta cama se me hizo súper pequeña. Pero bueno, en este cuarto han cambiado algunas cosas porque como ya no vivo aquí, me llevé varias de las cosas que tenía. Una de las cosas que ha cambiado es que en esta esquina había un escritorio más grande, que es donde yo grababa. Ahorita está esta mesita como de esas que se desarman. Y lo que yo hacía cuando grababa es limpiaba todas las cosas de mi escritorio porque era como de esquina y grababa de este lado para que entrara toda la luz. Y en ese entonces grababa con esta cámara de fotos que es una Sony W100, que ni siquiera era de video, era de fotos. Los primeros videos que vieron fueron con esta cámara. ¡Órales! La interfaz está muy viejita. ¡Wow! Esta es la calidad con la que grababa al principio. Observen. Se ve súper oldie. Entonces, después de subir ese video de la bufanda, lo dejé ahí porque no era mi plan seguir subiendo videos y resultó que me empezaron a llegar muchos comentarios, gente de que, ay, muchas gracias por tu video, me encantó, no sabrás hacer otro punto en la bufanda. Me puse a investigar y encontré que había un montón de cosas de la bufanda y yo dije, no manches, tengo que subir este contenido y seguí grabando mis videos y los seguía subiendo a YouTube, pues porque era un hobby personal. Acababa de entrar a la carrera. Yo quería irme a estudiar fotografía a Filadelfia, pero al final no se pudo y me quedé acá a estudiar mercadotecnia en Guadalajara. Entonces, como no tenía tanta carga de trabajo, yo decía, hacer videos para YouTube va a ser mi hobby. Entonces en las tardes llegaba, grababa, iba y compraba materiales. A mí me encantaba hacer los videos. Para este punto de la historia todavía no se llamaba Crafting Geek, era solo mi canal personal en donde subía videos de manualidades, de mi familia y de mis amigos. Tenía un blog de fotografía que se llamaba Manual Fotográfico, como me obsesioné con la fotografía, pues tenía ese blog. Antes de eso tenía una comunidad de diseño que se llamaba Cosas Cool. Y antes de eso tuve una comunidad de Harry Potter, porque why not, soy súper fan de Harry Potter. Entonces como que hacer contenido siempre ha estado en mí, siempre me ha gustado. Y pues me encantaba hacer videos para YouTube, no lo hacía por dinero. En ese entonces no existía todo esto del programa para partners, ni del dinero. Existía una opción que era que cuando un video llegaba a hacerse muy popular, te decían que si querías meter ese video específicamente al programa para partners. Y a mí me llegó con el video de la bufanda esa solicitud y yo dije, ¿qué será eso? Entonces metí el video a ese programa para partners. Y ahí estuvo, duró ahí como 2 o 3 años en donde no se generaba nada de dinero en el canal. Pero bueno, en esta parte de la historia es el primer año del canal, era mi canal personal. Y después llegó un punto en el que eran más videos de bufandas que cosas de mi vida. Entonces me quedé así como de que creo que debería de hacer algo al respecto. Me puse a pensar, necesito encontrar el nombre perfecto. O sea, si voy a hacer un proyecto de manualidades y de algo padre en internet, pues necesito encontrar un nombre. Lo primero que necesitas hacer es una marca. Entonces me puse a pensar y entonces elegí el nombre Crafting Geek, que está compuesto por 2 palabras. La primera es crafting, que es un verbo en modo constante en inglés,
que es como hacer manualidades o hacerlo con tus manos. Y geek, que es una persona a la que le gusta mucho la tecnología o que se apasiona mucho por una cosa. Entonces ahí me parecía como que era la mezcla perfecta de manualidades digitales, creatividad, súper apasionados. Nació Crafting Geek. Eso sucedió el 15 de diciembre del 2009. Hace 8 años, en el momento que estaban viendo este video. Decidí hacer otro canal en donde estuvo puros videos de manualidades. Pasara lo que pasara, yo tenía que grabar y editar y todo sucedía en este cuarto. Hubo un punto en el que este closet que está aquí, se los voy a abrir para que vean. Todo esto estaba lleno de materiales para manualidades. Yo seguí haciendo mis videos, pasaron como 1 o 2 años, era un hobby. Después llegó la época en la que en la carrera todos te empiezan a decir, es que necesitas encontrar un trabajo. Y mi mamá fue una de esas mamás que me dijo, o sea, no vas a vivir de hacer videos en internet, necesitas conseguirte un trabajo. Como para ese entonces apenas estaba empezando todo lo de digital, yo dije, quizá tiene razón, quizá esto no va a ser un trabajo, entonces necesito buscar otro trabajo. Y eso fue lo que hice, me conseguí un trabajo en una empresa farmacéutica, iba a la carrera en la mañana, en la tarde iba a mi trabajo y regresaba en la noche y grababa o hacía cosas de YouTube. Y no sé, empecé a sentir que no vivía porque me la pasaba todo el día encerrada en mi casa grabando, editando los fines de semana y en la entre semana me iba a la escuela, trabajaba y yo decía, no, esto no es vida. O sea, yo pasé horas sentada en esta silla editando videos a las 3 de la mañana o más tarde todos los fines de semana porque quería que el video saliera en la semana. Y tenía que hacer tarea, tenía que ir al trabajo y yo sentía que mi cerebro iba a explotar. Yo neta no sé cómo sobreviví en esa etapa. Revisé, en ese entonces ya tenía como 4 años haciendo YouTube y YouTube ya estaba dando suficiente dinero como para que dijera a mi práctica de las tardes que no, muchas gracias, porque ganaba lo mismo que ganaba en esa práctica y me divertía más haciendo YouTube. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, le tuve que decir a mi mamá, ¿qué crees? Me salí de la práctica. Pero decidí que quería hacer una regla nueva. Sentía que hacía tareas aquí, dormía aquí, a veces hasta comía aquí, y yo sentía que no salía de este lugar. Resultó que también mi hermano se fue a estudiar a la universidad al DF y entonces dije, voy a agarrar su cuarto y voy a empezar a grabar ahí. Venga, vamos al cuarto de mi hermano. Está cerrado. ¡Demonios! Ahora sí ya tengo una llave. ¡Ah! Está súper duro. Este era el cuarto de mi hermano. Ya vieron mi cuarto, era allá abajo, el cuarto de mi hermana también era allá abajo, pero como la casa no tiene más cuartos, mi hermano decidió que él quería venirse acá arriba, que es como el cuarto de servicio, entonces este era su cuarto, y cuando decidió irse a estudiar a la Ciudad de México, pues este cuarto se quedó solo y nadie lo usaba, entonces como yo estaba ahogándome en papeles y en cosas, yo dije, bueno, mínimo puedo hacer un cambio yéndome a grabar acá arriba. Entonces utilizaba esta mesa que está aquí. La cubría de papel craft, como se darán cuenta en los videos, como este de aquí. Lo hacía porque la mesa está súper rayada, vean. Vean esto, o sea, mi hermano era cero cuidadoso utilizando el cúter. Tenía un tripié que ponía atrás de la mesa y la luz entraba justo en esta parte de aquí. O sea, yo recorría la mesa y la ponía en donde está esta ahorita. Aquí es donde estaba la mesa. Levantaba esta cortina para que entrara la mayor cantidad de luz y ahí era donde yo grababa antes. Esto fue como en 2012, 2013 más o menos. Duré más o menos 1 año, quizá 2 grabando en este cuarto. Y de pronto fue cuando YouTube se empezó a hacer mucho más serio. Ya empezábamos a ganar más de monetización todos los youtubers que había en México. Me empezaron a llegar ofertas de networks. Fue cuando comenzaron las networks. Empezaron a suceder un montón de cosas en YouTube. Fui a la entrevista esta con una revista muy grande que se llama Expansión. Les voy a poner la foto aquí. Empezaron a suceder muchas cosas con YouTube. Empezó a crecer digital a lo loco, empezaron a surgir muchas redes sociales y entonces fue cuando empecé a darme cuenta de que ya podía dedicarme a hacer solo YouTube y redes sociales y empecé a tomarlo ahora sí más en serio como un trabajo y empecé a ponerme horarios, empecé a ponerme objetivos, tenía mi calendario hasta que llegó un punto en el que el trabajo era demasiado.
No sé si ustedes han hecho un video para YouTube, si han hecho un video de manualidades, saben de qué estoy hablando, pero hacer un video de manualidades es tardado. Tienes que ir a comprar los materiales. Ya que compraste los materiales, tienes que hacer ensayos, porque si no te sale, pues estás perdiendo horas de video. Entonces, después de hacer todos los ensayos y las piezas, si vas a hacer un descargable, lo que sea, te vas a tardar en diseñar. Después de eso te pones a grabar. Grabar un video de manualidades a veces toma días porque tienes que esperar a que algo se seque. Entonces a mí me tomaba casi una semana terminar un video. Hacía todo. Al principio editaba con una laptop HP y después dije, si esto lo estoy tomando como mi trabajo, tengo que invertir en mí, y entonces me compré un iPad. iMac. De hecho, aquí os voy a poner una foto de cómo era en ese entonces. Empecé a tomarme más en serio el canal. También empecé a buscar diferentes logos. Pasamos por diferentes ideas como estas que les estoy poniendo por aquí. Algunas son bastante vergonzosas. Estaba llegando al final de mi carrera en la universidad. Ya sabes, cuando llegas al final de la carrera, si no saben, esto les va a pasar. Cuando llegas al final es como de que, muy bien, ¿y ahora a qué te vas a dedicar? Entonces empecé a tener clases en las que era de que, ¿cuál es tu plan de vida? ¿Cómo te ves en 5 años? Y yo así de que, no sé cómo me veo en 5 años. Entonces empecé a cuestionarme todas esas cosas y dije, ok, quiero que esto sea mi trabajo, quiero que esto sea profesional, necesito profesionalizarme, no lo puedo hacer si estoy yo sola. Platiqué con un amigo y él me dijo, ¿por qué no te multiplicas? Y yo me quedé así de que, ¿cómo? O sea, ¿existe la clonación ya? Y eso me dijo, no, o sea, necesitas encontrar a alguien que te ayude. Los procesos menos esenciales del video, ¿por qué no se los pasas a alguien? Las cosas que más te molestan o que más sientes que te tardas o que sientes que no eres tan buena. Y yo me quedé así de, hay una parte del proceso que no me gusta, es la edición. Entonces me dijo, deberías de buscar a alguien que te ayude, y fue cuando comencé mi búsqueda del equipo Crafty. Ha sido todo un trayecto también eso de contratar gente. Pensando en que quiero profesionalizar esto, quiero que sea como una empresa, quiero que haya gente que me ayude, quiero poder hacer más videos, quiero poder hacer 1000 cosas más. Ya saben, me quería comer el mundo, todavía lo quiero, pero en ese entonces era como que más inocente. Y entonces empecé a cuestionarme, ok, si contrato a alguien, ¿vamos a trabajar aquí? No creo que alguien me tome en serio si vamos a trabajar en este cuarto, ¿ok? Entonces empecé a considerar rentar un lugar para poder irme a trabajar ahí con la persona que me empezara a ayudar. Y entonces comenzó otra travesía de la vida de esta historia crafty. Empecé a buscar lugares. Empecé primero con oficinas y me di cuenta de que las oficinas pues no son tan bonitas para grabar en ellas, y aparte eran más caras. Entonces decidí que lo mejor era un departamento, porque en el departamento, como tiene cocina, puedo grabar en la cocina y puedo grabar en uno de los cuartos, y en la sala o en otro de los cuartos podemos trabajar. Entonces empecé a buscar departamentos. Y fue así como llegué al lugar que ahora es el Estudio Crafty, y los voy a llevar ahí para que conozcan cómo es este lugar. Bienvenidos al Estudio Crafty. Aquí es donde hemos estado los últimos 4 años. Me acabo de dar cuenta de que, wow, eso es la mitad de la historia de Crafting Geek. Aquí atrás pueden ver los premios del canal, el del millón, el del canal de vlogs, el de los líderes de México, el Elliot, este que nos regalaron al Creator Summit, y este es la Crafty Planner. Antes de continuar con la historia, les quiero mostrar la cámara que les había prometido. Esta fue la segunda cámara con la que grababa. Es una como de video, de esas que utilizaban los papás para grabarte en el festival del Día de las Madres. Esta la usé como durante 2 años. Y después, como ya les había contado que me obsesioné con la fotografía, mi mamá me compró una cámara reflex que ya grababa video, y así fue como empecé a grabar con esa cámara. Ahora quiero contarles cómo encontré este departamento. Esta historia es como medio extraña y no se la he contado a mucha gente. Cuando estaba buscando el lugar, ya les dije que estaba entre oficinas, departamentos y todos los lugares que veía no me gustaban. Y yo estaba así de que es que no, necesito encontrar un departamento en donde haya buena luz, donde pueda grabar de día y donde además pueda grabar en una cocina que sea bonita. Iba caminando por una calle y dije, oh, nunca he caminado por esa calle de ahí, debería de caminar por ahí, algo me dice que debería de caminar por ahí. Iba caminando y justo enfrente veo un letrero que decía, se renta. Y yo, wow, se ve padre. Justo timbré en donde decía conserje y dije, pues no creo que haya nadie ahorita como que me lo presente el departamento. Resultó que el señor sí estaba, y cuando abrí la puerta del departamento, yo me acordé que algún día, en la semana atrás, había soñado justamente con ese mismo departamento. Yo dije, wow, creo que es una señal. Entonces lo vi, me encantó, llamé para que me dieran todos los datos de cómo rentarlo, y así fue como llegamos aquí. Ya llevamos aquí, como les contaba, 4 años. Les voy a mostrar los lugares que ustedes ya conocen.
Esta es la cocina. Aquí se graban todas las delicias gastronómicas. Hemos evolucionado poco a poco. Al principio no había un refri y ahora ya hay un refri súper grande que nos ayuda muchísimo para grabar. Antes no había tantas cosas, los cuartos estaban vacíos, pero ahorita les voy a mostrar el estudio, está llenísimo de cosas. Vean esto. Y ahora, si se dan cuenta, ya hay 2 cámaras. Tenemos 2 de estas cámaras reflex. Han sido la mejor solución para grabar con buena calidad y además poder hacer fotografías. Y no sé, estamos en un punto de la historia en la que estoy muy feliz porque el canal ha avanzado muchísimo. Somos 6 millones de crafters, no sé a dónde vamos a llegar, yo creo que a los 100 millones de crafters o más allá. Me encantaría que el canal creciera todavía más y no sé, este es el punto en el que estamos. Ustedes han sido la razón por la que estemos aquí, así que se los agradezco de todo corazón. Y espero que esta historia los motive para seguir sus sueños porque, o sea, véanlo. Y no me van a dar ganas de llorar, no quiero llorar. Cuando empecé yo no creí que empezar a grabar en mi cuarto, ustedes ya conocieron el cuarto, fuimos hace rato. Yo no creí que fuera a crecer tanto. O sea, obviamente ha habido momentos tristes, pero la mayoría han sido felices. Y estoy bastante agradecida con ustedes por haberme apoyado hasta llegar a este punto, porque yo jamás me hubiera imaginado de estar grabando en mi cuarto que esto llegaría a suceder y no sé qué tan lejos podamos llegar. Y si hay una cosa que yo me prometí cuando empecé el canal es que iba a llegar lo más lejos que pudiera, y definitivamente no creo que este sea el punto de lo más lejos que podamos llegar juntos, así que no sé qué va a pasar en un futuro, pero quiero agradecerles que me hayan ayudado a llegar hasta aquí, que hayamos llegado juntos, porque no es nada más mío, es de toda la familia Crafty. Tuve que salir un segundo porque me agarró el sentimiento y yo cuando me pongo en plan emotiva lloro así como Magdalena. Muchas gracias por ser parte de todo esto, de verdad, los quiero de todo corazón. Voy a seguir haciendo contenido para ustedes, cosas que les van a encantar, cosas nuevas. Y si ustedes tienen un sueño, por favor, no lo dejen, sigan adelante. Ya ven que las cosas sí se cumplen con mucho trabajo. Entonces, muchas gracias, crafters. Nos falta mucho por lograr. Sé que vamos a ir hacia allá juntos y vamos a lograr todos esos objetivos. Y eso es todo para este video. Los quiero mucho y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.